mensaje que tenemos hoy se titula Dejar a Dios ser Dios, ¿verdad? Repite conmigo, dejar a Dios ser Dios. El capítulo de hoy es Salmo 37, versículo 5. Dice de la siguiente manera: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Confiar en Dios. Nosotros confiamos y Dios ¿qué? Actúa. Porque no oramos, iglesia. Gracias, Padre, te damos esta increíble mañana, Dios. Gracias, Dios, porque tu fiel amor perdura para siempre. Gracias te damos, Dios, porque como decía ahorita Michelle, aunque a veces el enemigo quiera callarnos, quiera callar tus promesas, tú siempre eres un Dios que ama que tu iglesia confíe en ti. Somos una iglesia que encomienda nuestro camino a tu presencia y a tu espíritu, como dice el salmista. Confiamos en ti sabiendo que tú eres el que actuarás en nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia más guapa de todo Ensenada, México y el mundo dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús una vez más. Vamos, pero hazlo fuerte a Dios porque Él es bueno. Yo creo que gran parte de nuestro cansancio espiritual es intentar, porque no podemos, es intentar hacer el trabajo de Dios. Creo que la paz del cristiano, del creyente, y la paz, y creo que también la felicidad, llega a nosotros cuando dejamos que Dios sea Dios, que haga lo que Él tiene que hacer, y nosotros iniciamos a comportarnos como hijos. A veces queremos comportarnos como el Padre Celestial, diciéndole a Dios qué es lo que necesitamos, cómo Él tiene que hacer las cosas. Pero este pasaje nos invita y nos anima a que nosotros como creyentes tenemos que dejar que Dios sea ¿qué? Dios, y nosotros empezar a ser hijos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son personas que les gusta alegar todo? Fer, eres de mi equipo, me gustaría no levantar la mano, pero yo soy de esos. ¿Alguien acá? ¿Eres de esos de que tú alegas todo pronóstico del mundial? ¿Alguien? Tú eres del contrario siempre, ¿no? Pero mira, hace unas semanas, para que veas cómo soy yo, estaba platicando con mi esposa, y mi esposa le encanta la cultura y leer de historia y todo eso, y estaba leyendo acerca de la Unión Soviética, ella, o sea, súper culta, ¿no? Y yo estaba escuchando sus factos que me estaba aventando de Rusia, ¿no? Y yo escuchando, no, pues muy buenos los datos y todo eso, ¿no? Y luego me dice, no, por ejemplo, Alaska, me dice. No sé si tú sabías que Alaska pertenecía a la Unión Soviética y Estados Unidos adquirió Alaska por un precio muy mínimo, me dice. Y yo, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Alaska jamás le perteneció a Rusia, le dije. Claro que no, le dije, mira, no me sé la historia, y yo, o sea, uno alegando lo que no conoce, ¿no? Yo, por alegar, mira, no me sé la historia, pero yo no creo que Alaska, un país o un pedazo de tierra en el continente americano, le haya pertenecido a Rusia. ¿Alguien más piensa como yo? ¿Sí? No, soy el único aquí menso, bendito Dios, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, y mi esposa, sí. Rusia compró Alaska, era dueña de Alaska y Estados Unidos lo compró. Y yo, no te creo. Y me dice mi esposa, ¿cuánto quieres apostar? Y yo pues ya la vi muy segura. Pero si eres de los que les gusta alegar, ya no te echas para atrás, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios puede usar ese carácter en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y le digo, no, pues que quieras apostar, ¿no? Entonces mi esposa lo que hace es que, bueno, los que somos millennials en los 2010, uno le preguntaba a San Google la respuesta, ¿se acuerdan? Ahorita ya uno le pregunta a ChatGPT, ¿verdad? ¿Sí? ¿A Chat qué? ¿Alguien más se mete a ChatGPT? Como dicen en el barrio, Gepeto, ¿verdad? Le preguntas ahí a él. Y mi esposa, me sorprendió más que el facto que verdaderamente tiene entrenada a la ChatGPT. Increíble, porque yo no sabía eso. Ya es que puedes hablarle, ¿verdad? También como le pones a hablar y puedes platicar con ella. ¿Alguien platica con ChatGPT? ¿Sí? ¿Alguien va a terapia y no vaya a esa terapia ahí? Ve a terapia real, por favor. Pero entonces mi esposa le dice, hola. Y voy viendo cómo le va contestando ChatGPT a mi esposa. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Un acento entre Bel y Beto con Mariana, así regiomontano el asunto, y yo me quedé bien serio. Le dice, preciosa, ¿en qué te puedo ayudar? Yo,
Rusia, ¿verdad que era dueña de Alaska? Efectivamente, preciosa. Me ganó. A veces creemos que tenemos todas las respuestas y cuando vemos pasajes como esto en la Biblia, nos damos cuenta que tú y yo estamos igual con el Señor. Pensamos que nosotros sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Creemos saber qué es lo que a nosotros nos va a hacer felices. Cuando Dios en su soberanía conoce mejor lo que es mejor para ti y para mí. Mira, el autor cristiano Jacques Philippe dice en su libro La paz interior, dice, ese es el camino de la felicidad. Dejar actuar, ¿qué, iglesia? Libremente a Dios. Él es infinitamente más capaz de hacernos felices de lo que somos nosotros. ¿Te das cuenta que Dios es más capaz? Conoce lo que tú y yo necesitamos para hacernos felices. Tú y yo cuando vamos a orar a Dios por una pareja le ponemos nombre. Cuando queremos que Dios traiga un nuevo trabajo le ponemos nombre. Pero ¿qué pasaría si fuéramos como Cristo y le dijéramos, Dios, este nombre, este trabajo, pero que se haga tu voluntad? Porque si no es por ahí, Dios, cierra puertas, pero si es tuyo, síguelas abriendo. Y tú, como dice el capítulo, confiando, y Dios, ¿qué? Actuando. ¿Alguien para un fuerte aplauso a Dios? Alguien hoy necesita confiar más. Es impresionante cómo el reino de Dios funciona de esta manera. Pareciera como si Dios dijera, mientras más quieras hacerlo como tú, yo voy a cerrar puertas. Pareciera que Dios dijera, si quieres que yo actúe en tu vida, sé hijo y déjame que yo sea Dios. Si tú hoy empiezas a descansar en Dios, obviamente, lo repito cada domingo, no es una invitación a la pereza, es una invitación a hacer lo que te toca, pero lo que te quita el sueño generalmente son cosas que son del Señor. Amén. Si dejas que en esas cosas que Él actúe y tú confías, puertas se abren. Y esto me lleva a mi primer punto. Fíjate nada más, dice, Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Ahora quiero que lo repitas conmigo. Dios sabe ¿qué? Que nosotros lo que ¿qué? Ahora acá. Dios sabe mejor que tú lo que necesitas. Dios te ama más de lo que tú te amas. Dios ama más a tu familia y a tu pareja que tú. Dios conoce las cosas y sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan. ¿Qué? Iglesia, ¿qué sí después? Antes que ustedes, ¿qué? Lo pidan. ¿Te das cuenta qué palabra tan tremenda? Dios, antes de que tú, la petición con la que vienes hoy a este lugar, vienes este domingo con necesidad, con peticiones, y tú hoy dices, Dios, es que hoy vengo a entregarte y vengo a pedirte, y Dios dice, ya sé, yo ya sé, yo ya te escuché. Te das cuenta que antes, y fíjate nada más la palabra que usa aquí, te dije que es una invitación a que tú y yo seamos hijos. Una vez más, Dios diciendo su Padre. Y esto choca mucho a veces en Latinoamérica cuando hay familias que tuvieron padres ausentes. O tal vez tuvieron padres, pero no fueron los padres tal vez que el hijo necesitaba. Si tú tuviste un buen padre, como fue en mi caso, somos personas que somos bendecidas, pero también si tuviste un mal padre o no tuviste un papá, quiero animarte a eso, que tienes un Dios en los cielos, que es un Padre, y no solamente un Padre, sino un Padre celestial, que te ama, que te guía, que te dice que lo mejor está por venir, y que Él, antes de que tú le pidas algo, Él ya sabe qué es lo que tú necesitas. Amén. ¿A cuánto les pone alegre esto? Yo perdí a mi padre hace 6 meses, y sé que está en la presencia de Dios, pero yo soy una persona que acudía mucho a pedirle un consejo a mi papá. Y sé que mi papá está bien. Sé que mi papá ya no tiene cáncer. Pero es un consuelo increíble saber que el Padre Celestial que cuida a mi papá ya está aquí conmigo y no me ha dejado solo. No te ha dejado solo, sola. Y Él te sigue guiando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Ahora aquí es interesante que si Dios conoce qué es lo que tú y yo necesitamos,
Es sorprendente cómo ves, a veces, muchas veces tú y yo pensamos que sabemos exactamente qué es lo que nos va a hacer felices. Nuestra visión limitada de la vida, una visión limitada, muy humana, queremos saber qué es lo que nos conviene. Pero tú y yo tenemos que confiar en Dios, como dice su palabra, en un Dios que ve el panorama completo, un Dios que ve nuestro presente. Él ha visto nuestro pasado, pero también un Dios que está presente ya en el futuro. Él sabe qué es lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. Y te digo crecimiento espiritual porque la meta del creyente es ser más como Jesús. Si tú tienes como prioridad tantas cosas que piensas que te van a hacer feliz o te van a llenar, déjame decirte de que lo que tú tienes que poner en primer lugar es al Señor. Dice la palabra de Dios, pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Añadidura. Y esto está bien interesante porque tú puedes estar pensando, ahorita que dije eso, ¿cómo? ¿Más que a mi familia? ¿Más que a mis hijos? ¿Más que a mi pareja, que a mi negocio? Sí, bíblicamente sí. Porque si tú eres una persona que pone al Señor en primer lugar, escúchame bien, si tú pones a Cristo en primer lugar, por consecuencia dice que Él va a actuar a tu favor y a tu negocio le va a ir bien. Si tú pones a Dios en primer lugar y amas a Cristo con todo tu corazón, Él va a estar en tu corazón y vas a ser un buen papá. Una persona que tiene a Jesús como primer lugar va a ser una persona fiel y amorosa con su pareja. Mujer, te conviene traer a la pareja a la iglesia. Ay, que no lo voy a... Te conviene, ahí nomás te la dejo. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú hoy quieres va a venir. No escuché ningún amén. Como dos. Pero es verdad. Te conviene poner a Dios primero, porque todo lo demás viene por una consecuencia. Ahora acá, mira, la felicidad comienza cuando confiamos en la sabiduría de Dios más que en nuestros propios planes. Confiar en la sabiduría de Dios, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Nuestra voluntad a veces no siempre es la mejor. Imagínate que Dios contestara esas oraciones que tú le has hecho enojado o enojada. ¿Te imaginas? Si Dios hubiera contestado cada oración que ha hecho mi esposa Michelle enojada, ya no tuvieran pastor. Dice C.S. Lewis, gracias Dios porque no contestaste todas mis oraciones tontas. Qué tremendo esto, ¿no? Hay un mártir de la iglesia evangélica, predicador que murió por el evangelio llamado Jim Elliot. Jim Elliot dice una frase que encaja perfectamente esto. Dice, Dios siempre da lo mejor a aquellos que dejan la elección. ¿En qué? En sus manos. ¿En las manos de quién? ¿En las manos tuyas? ¿En las manos mías? No, en las manos de Dios. Dios siempre da lo mejor. Escúcheme bien, no dice que da algo, dice que da lo mejor. A las personas que dejan la elección en manos de Dios. Qué tremendo es esto. Dios, yo voy a hacer lo que me toca, pero tú elige por mí. Porque tú sabes que es mejor para mi familia, para mí, para mi futuro, para los que me rodean. Qué tremendo esto, ¿no? Mi segundo punto es, Dios nos ama más de lo que podemos comprender. Romanos 8:32 dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Qué tremendo esto, ¿no? No quiten el versículo, fíjate, Dios no nos negó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Ahora, esto juega un papel muy importante porque nos habla de que la cruz de Jesús, escúchame bien, la cruz de Jesús nos muestra que Dios y su Hijo, su Espíritu Santo estará a nuestro favor. ¿Qué significa eso? En la cruz del Calvario, Dios murió por tus pecados, murió por tus enfermedades, murió por tu ansiedad, murió por tu depresión, murió por todo lo que tú hoy estás batallando. Para que cuando Él muriera tu pecado, tu error, tu ansiedad, tu depresión. Y cuando Él resucitara tu esperanza.
La cruz es un recuerdo de que tu Padre está a favor tuyo, no en tu contra. Aun cuando tú y yo no podamos entender todos los caminos donde Dios nos pone, aún así tú y yo podemos confiar en su amor. Y eso es. En esos momentos donde te sientas confundido, confundida en la vida, voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz de Jesús. Porque cuando tú y yo vemos la cruz, la confianza crece. Y recordamos cuánto nos ama Dios. ¿Y cuánto nos ama Dios? De tal manera amó Dios al mundo, a ti, a tu vida, a ti, Raúl, a ti, Liz, a ti, Natalia, que dio a su Hijo y a todos los que estamos aquí para morir por nosotros, por todo lo que hoy te tiene atado, para darte libertad, para que tú y yo no tuviéramos que luchar. Él ya luchó. Para que a partir de la cruz tú y yo ya no estemos peleando para alcanzar una victoria en la vida, sino porque Cristo Jesús murió en la cruz, el Hijo de Dios pelea desde la victoria. Amén. Estás peleando desde la victoria. Algo acá, Agustín de Hipona dice: Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto, nos ama demasiado como para dejarnos igual. No quites la frase. Esto me parece increíble, porque es un eslogan repetido en la iglesia. Eres bienvenido tal y como eres. Y por supuesto, tú eres bienvenido a este lugar, no importando tu pasado, no importando tu error, no importando inclusive si no crees en Dios, no importando nada. Tú eres bienvenido tal y como eres. No hay requisitos para estar en este lugar. Este lugar no es un museo de gente santa, al contrario, es un hospital del pecador. Y esto está increíble porque eres bienvenido tal y como eres. Pero Dios es tan bueno, escúchame bien, que como acabamos de ver, Él sabe lo que es mejor para ti. Eres tal como eres, Él te ama. Pero te ama demasiado que dice: híjole, como para dejarte como viniste hoy. Como entraste por esta puerta, Dios te acepta, pero es tan bueno que dice: quiero que salgas mejor, con la versión que yo como Dios ya vi de ti, como la mejor versión de cada mujer amada por Dios que está en este lugar, por cada hombre valiente que está en este lugar. Me recuerda mucho las historias de la Biblia, como Gedeón, un hombre cobarde, Dios lo ve y dice: hey, hola hombre valiente. Te das cuenta que Dios esta mañana está en este lugar, paseándose por cada silla. Y si tú eres una persona tal vez que está luchando con ansiedad, Dios te ve y te dice: hola mujer, hombre de paz. ¿Por qué, Dios, si tengo ansiedad? Porque yo ya te vi sin ella. Te acepté como entraste por esa puerta con todo ese error, pero te amo tanto y que puedo hacerte libre. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Mi punto número 3 es: la felicidad se encuentra en rendir nuestra voluntad a Dios. Y esto está bien tremendo. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a leer? Es Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y los puse de pie para leer este versículo como en las iglesias tradicionales. ¿Te acuerdas cuando estabas chiquito, ibas a la iglesia, ibas a leer la palabra y te ponías de pie? Porque esto es bueno, esto quédatelo, esto es bueno, esto es palabra de Dios. Fíjate, vamos a leerlo a las 3 esto. 1, 2, 3. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Wow. Pon toda tu confianza. Dice que tu propia sabiduría, dice que tu propia prudencia, no, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo que tú piensas que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te va a ayudar en todo. ¿Te das cuenta que es como un manual que necesitabas escuchar ahora? Algo tan sencillo. A veces queremos complicar el evangelio, complicar la Biblia, complicar el cristianismo, pero es tan fácil, es para todos. Lo más difícil ya lo hizo Jesús. Dios no te está pidiendo perfección, no te está pidiendo que te hagas religioso, ni que te vuelvas raro, ni que te pongas corbata a partir de mañana. Claro que no. Si Dios hoy te trajo aquí es porque quiere tu esencia, lo que tú eres, tu actitud. Lo único que Él quiere es: confía en mí, yo quiero lo mejor para ti. Yo te voy a ayudar en todo.
Aquí no se trata de ver quién ama más a Dios, no, se trata de lo mucho que Él ya nos ama a nosotros. Te das cuenta que no tienes que hacer nada, simplemente recibir ese regalo inmerecido de parte de Dios. La paz no proviene de controlar todo, viene de saber que nuestra vida está en manos del Señor. Ahora, ¿por qué no levantas tus manos ahí sí al cielo? Y si está oscurito, es adrede para que no te dé pena, no te dé vergüenza. Si quieres hacerlo, bien. Si no, no pasa nada tampoco. Pero es para que nada te distraiga. Tenemos que entender esto. Cuando entregamos nuestros sueños, temores y planes a Dios, descubrimos una alegría más profunda que las circunstancias. La rendición a Dios no es una pérdida. Escúchame bien. No estás perdiendo libertad cuando te rindes a tu Padre. Es el camino hacia la verdadera vida. Así como estás, te quiero leer una frase de Agustín de Hipona que es: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todo corazón que está en este auditorio hoy está inquieto y estará inquieto hasta que descanse en Jesús. Y esta frase de San Agustín es tan clara porque a veces queremos descansar en tantas cosas. Pero qué dicha sería, qué dichosos seríamos si viviéramos ya descansando, porque Dios es fiel. Si reconociéramos que la felicidad no consiste en conseguir todo lo que queremos, sino en confiar en aquel que sabe lo que realmente necesitamos. Hoy quiero que te preguntes: ¿hay alguna área de mi vida, de tu vida, que todavía estoy tratando de controlar en lugar de entregarlo a Dios? Porque el camino de la felicidad no es hacer nuestra voluntad, sino descansar en la voluntad perfecta del Padre. Tienes un Dios fiel que conoce antes de que tú pidas lo que quieres. Un Dios bueno. ¿Y qué te parece si cantamos de su fidelidad esta mañana? Vamos a adorar a Dios, a decir: